El día de hoy les contaré, ¿no?, sobre la obra Crónica de una muerte anunciada. Empezaremos por el primer capítulo. El primer capítulo nos narra sobre la muerte de Santiago Nazar. En el día de su muerte, Santiago Nazar se levanta muy temprano, ¿no?, y con dolor de cabeza, porque había dormido apenas una hora por la amanecida del día anterior. Ese día él sueña, ¿no?, que estaba por un bosque, ¿no?, y había una llovizna bastante leve, en donde él fue por ese instante muy feliz y al despertarse, ¿no?, se da cuenta que estaba salpicado de suciedad de los pájaros. Su madre, Placida Linero, ¿no?, nos cuenta que su hijo siempre soñaba con árboles y que una vez soñó que estaba viajando por un avión de papel. Pero ninguno de esos sueños le dio una señal, ¿no?, una advertencia de la muerte de su hijo. Santiago Nazar se levanta muy temprano ese día, ya que es la llegada del obispo, ¿no? Y entonces se viste muy elegantemente como cuando había, y no como cuando se iba a la hacienda El Divino Rostro, ¿no?, que era una hacienda que él administraba y que le había heredado de sus padres. Entonces su madre, ¿no?, en ese entonces nos cuenta sobre cómo era su forma de dormir, ¿no?, que era igual e idéntica a la de su padre, con una forma peculiar, que dormía con él en un arma, ¿no?, bajo su almohada. Y esa lección, pero sin cargar, ¿no?, y esa lección la tuvo él muy pequeño cuando su padre dejó el arma cargada y la sirvienta fue a arreglar, ¿no?, el cuarto, y al querer a sacudir la almohada, ¿no?, cayó la pistola y se armó un alboroto que llegó a la bala hasta la iglesia, donde destruyó una imagen, ¿no?, de yeso. Eh, Según el narrador nos cuenta también, ¿no?, que de su madre heredó el instinto y de su padre el amor por los caballos, la mezclanza de aves, el valor, la prudencia. Ibrahim y Santiago Nazar, ¿no?, su padre y él, ¿no?, hablaban en árabe, pero cuando su madre no estaba presente para que no se sintiera excluida, ¿no? Entonces, regresando, ¿no?, a lo que le estaba contando, ¿no?, la última imagen que su madre Placida Dinero tiene de él, ¿no?, era de cuando lo vio desde una hamaca. Y él le contó su sueño que había tenido, ¿no?, pero ella no le tomó atención a los árboles, sino a los pájaros, y le dijo que soñar con pájaros era de buena salud. Entonces él sale del cuarto, ¿no?, donde su madre estaba ahí, y se va a la cocina, ¿no?, donde está Victoria Guzmán y Divina Flor, que era su hija. Ellos estaban ahí destripando conejos. Entonces Divina Flor le lleva un tazón de café a Santiago Nazar. Después que él termina, la señorita Divina Flor, ¿no?, la recoge, pero él la mira con deseo, ¿no?, y la coge de la muñeca. Entonces su madre, Victoria Guzmán, le dice que de ella no volverá a tocar mientras que ella esté viva, ya que Victoria Guzmán había tenido una relación anterior, ¿no?, con Ibrahim Nazar, el papá de Santiago Nazar. y después que la relación entre Victoria Guzmán y Ibrahim Nazar acabó, ¿no?, él la llevó a trabajar en esa hacienda. Y era como que no le gustaba, ¿no?, porque su hija tuviera algo que ver con él, ya que pensaba que era idéntico de su padre, ¿no? Victoria Guzmán y Divina Flor, ¿no?, ellas se dice que sí estaban enteradas de la muerte de Santiago Nazar, ya que cuando el narrador le va a hacer una entrevista, ¿no?, ellas confiesan. Pero Divina Flor dice que no le advirtieron nada, porque en el fondo su madre quería que mataran a Santiago Nazar porque pensaba que era idéntico a su padre, ¿no? Divina Flor era en ese entonces era una niña tan inocente que, o sea, no sabía, ¿no? Pero ella en el fondo sí lo ayudó a él, porque le dejó la puerta de la cocina abierta, ¿no?, para que cuando los personas que le iban a matar, que eran los hermanos Vicario, él se pudiera esconder, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo se dice? Regresando a esa parte, ¿no?, donde ella confiesa que Victoria Guzmán y Divina Flor sabían del asesinato, ¿no? Él sale de la cocina, ¿no?, y se va al puerto donde iba a desembarcar el obispo. Él, él va caminando, ¿no?, y se encuentra con lo de la boda de Ángela Vicario y Bayardo San Román, ¿no? Entonces él ve que la única tienda que estaba abierta era la de Clotilde Armenta, ¿no?, que era una señora que vendía leche, y en ese lugar era donde se encontraban los hermanos Vicario, ¿no?, las dos personas que iban a asesinar a Santiago Nazar. Ellos se encontraban durmiendo, no descansando, por la amanecida de la boda de su hermana Ángela Vicario, ¿no? Entonces ellos cuando ellos ya se despiertan, ¿no?, cuando escuchan que el buque del obispo suena, ¿no?, y justo ven pasando a Santiago Nazar, y ellos se levantan, ¿no?, para poder hacer lo que tanto querían, que era matar a Santiago Nazar. Pero Clotilde Armenta, ¿no?, les dice que por respeto al obispo, ¿no?, que lo dejaran para después. Ellos aceptaron, ¿no?, como que reflexionaron en ese entonces y se volvieron a sentar. Entonces ya Santiago Nazar en el puerto, ¿no? El obispo pasa por ahí, pero solamente hace una señal, ¿no? Y nunca para en el puerto para ver a las personas, ¿no? Y su madre ya a él le había anticipado, ¿no?, que el obispo no se iba a bajar, ¿no? Pero él, aunque sabía de eso, ¿no?, se sintió muy defraudado, ya que en el puerto había leña y gallos para que
poder llevarlos al buque, ¿no? Para donde iba el obispo. Pero a pesar de que él se sentía muy, ¿cómo se dice? Muy desmotivado, ¿no? Margot, la hermana del narrador, ¿no? Le encuentra de muy buen humor, ¿no? Donde ella le invita a desayunar, él acepta ir a desayunar, pero antes él quiere irse a su casa a cambiar para, nomás después que se va a su casa de Margot, irse a la hacienda, ¿no? Margot le insiste, ¿no? Que vayan de frente a su casa, porque el desayuno estaba servido, pero no quería, ¿no? Pero como Margot no sabía nada sobre la muerte de Santiago Nazar, sobre que lo iban a matar, ¿no? Ella acepta, le dice que está bien, que vaya a su casa, luego regresar a su casa. En el camino, cuando ellos ya se despiden, ¿no? Margot se va a su casa en el camino, ella se escucha, ¿no? Escucha decir que Ángela Vicario había sido devuelta por Bayardo San Román, ¿no? Porque él se enteró que no era virgen. Ella le contó todo a su mamá, y su madre era madrina de Santiago Nazar y por ella le habían puesto ese nombre. Opta por ir a contarle a la familia Nazar lo que iba a hacer, ¿no? Entonces ella sale corriendo de su casa para ir a contarle, ¿no? Se va con su hijo pequeño de 7 años, que se llamaba Jaime, ¿no? Se va con él, se va corriendo, pero cuando ella va llegando, ¿no? Encuentra todo el alborotillo que la gente gritaba y todo, pero una vecina dice que ya no se apurara, ¿no? Porque ya estaba muerto. Ahí es donde concluye el segundo capítulo. En el segundo capítulo nos narra por qué los hermanos vicarios asesinaron a Santiago Nazar, ¿no? Este segundo capítulo comienza contando sobre la llegada de Bayardo San Román, ¿no? Cuando llegó como una persona muy extraña, en el mes de agosto, ¿no? 6 meses antes de la boda. Él llegó con todas sus pertenencias, ¿no? Con él en el viaje había venido María Magdalena Olivera, ¿no? Quien no le pudo quitar la mirada durante todo el viaje ya, porque le había parecido una persona muy atractiva. Todos estaban interesados en él, ¿no? En saber quién era, pero se decía, ¿no? Que era un ingeniero de trenes. Un día él ve pasar por la plaza a Ángela Vicario y a su madre, ¿no? Con flores artificiales. Entonces él estaba con la propietaria donde él vivía, ¿no? Y le pregunta quiénes eran y él le responde, ¿no? Que les da los nombres de aquellas personas. Pero también se tiene de las personas que dicen, ¿no? Que ellos se habían conocido ya en una feria, ¿no? Donde Ángela Vicario cantaba los números de las rifas. Y él quería ir y comprar el ortofónico, ¿no? El ortofónico. Para dárselo a Ángela Vicario, ¿no? Pero cuando él va a la secretaria, ¿no? De que vende los tickets, le dice que eso no estaba en venta, ¿no? Y entonces, como no le querían vender, ¿no? Él opta por comprar todos los tickets, ¿no? Todos los números. Y es ahí donde él se gana el regalo que quería para Ángela Vicario. Él lo envuelve, ¿no? Lo envuelve en un papel de regalo y se lo envía a su casa. Y justo cayó el día que le envió la fecha de su cumpleaños, ¿no? Cuando Ángela Vicario llegó a su casa, no sabía qué explicación darle a sus papás, ¿no? Porque ella decía que no le había dado ninguna señal a Bayardo San Román como para que le mande ese regalo. Sus hermanos, Pablo y Pedro Vicario, ¿no? ¿Cómo se dice? Llevan el regalo de devolverlo donde él vivía, ¿no? Pero ellos no sabían de los encantos de ese hombre, ¿no? Y es por ello que en lugar de ir a dejar el regalo, ¿no? Se quedan a tomar con él, amanecen, después de la amanecen deciden seguirla y él lleva a Bayardo San Román a su casa, ¿no? Y, pero en esa parte, ¿no? Él le confiesa que quería casarse con Ángela Vicario, pero Ángela Vicario no quería, ¿no? Él no quería porque ella decía que era bastante hombre para ella, ¿no? Pero después, ¿no? Pasó un poco de tiempo, ¿no? La madre le dice, ¿no? Que el amor se aprende, ¿no? Y después de eso, ¿no? La familia Vicario aceptó que ella tuviera una relación, que se casara con él, ¿no? Y la familia Vicario decide aceptar ese matrimonio, pero querían conocer más sobre la familia de Bayardo San Román, ¿no? Entonces, días después, como a las 11 de la mañana, ¿no? Bayardo San Román llevó a toda su familia. Su madre, Alberta Simón, que era una mulata, su padre era un general, ¿no? Petronio San Román y sus 2 hermanas. Después de la visita de sus familiares, ¿no? De Bayardo San Román a la casa de Ángela Vicario, ¿no? Bayardo San Román le pregunta a Ángela Vicario qué casa quería, ¿no? O qué casa le gustaba. Y ella le mencionó que era la casa del viejo Sius. Ajá. Y entonces a Bayardo San Román, ¿no? Le va a ver al viejo Sius, ¿no? Para que le venda su casa, pero el viejo Sius dijo que su casa no estaba en venta, ¿no? Ya que era una casa en la que estaban todos sus recuerdos, él había vivido ahí, ¿no? Entonces él le ofrece dinero, hasta más dinero, y ya no se pudo resistir a la cantidad de dinero, ¿no? Y se la vendió. Después que se la vendió, ¿no? Días después, 2 semanas después, el anciano Sius se murió, ¿no? Por la tristeza. Bayardo San Román, ¿no? Como tenía dinero, ellas querían que sea una fiesta enorme, un local enorme, de la altura, ¿no?
pero la familia Vicario no quiso, ya que tenían acostumbrado que la hija menor se case en la casa de ella, ¿no? Entonces empezaron a pintarles las paredes, los pisos, lo arreglaron para que esté a la altura de esa boda, ¿no? Eh, Después de que ya ellos dejaron la casa a la altura, ¿no? Hicieron un montón de arreglos para que esa boda sea, ¿no? Bayard San Román tenía la idea de que el obispo bendiciera su boda, pero Ángela Vicario no estaba de acuerdo. Ellos en su boda recibieron muchos regalos. El regalo que recibió, ¿no? Un regalo que recibió Bayard San Román fue un coche y Ángela Vicario recibió un cubierto de oro para 24 invitados, perdón. El día de la boda, ¿no? Ellos ya se casan, su familia de Bayard San Román dejan la fiesta a las 6 de la tarde, ¿no? Oficializando que ya había terminado la ceremonia. Y los recién casados, ¿no? Deciden que se pueden quedar a festejar la boda, pero sin su presencia, ya que Bayard San Román iba a llevar a Ángela Vicario, ¿no? A la casa que habían comprado. Pero a Ángela Vicario, ¿no? Ella no era virgen, ¿no? Pero ella se lo había contado a sus amigas, ¿no? Y sus amigas le dieron algunos consejos para que ella fingiera que era virgen, ¿no? Pero no pudo hacer eso, ¿no? Y Ángela Vicario, ¿no? Fue descubierta, ¿no? Por Bayard de San Román y la devuelve, ¿no? A su casa. Entonces, su madre, ¿no? Cuando ella llega, su madre la encuentra a ella en un mueble, ¿no? Y le pregunta qué tiene, pues, pero ella le contó la verdad y su madre le pegó, ¿cierto? Por esa deshonra que ella había tenido. Y cuando llegan sus hermanos, ¿no? Le preguntan qué tenía, ella le cuenta todo y ellos quieren saber quién ha sido esa persona, ¿no? Y ella al principio no les quería decir, pero le tuvo que terminar diciendo que era Santiago Nazar, ¿no? Fue el culpable de la deshonra de Ángela Vicario. Es por ello que ellos querían matar a Santiago Nazar. Ahí termina el segundo capítulo. En el tercer capítulo vemos cómo las diferentes situaciones, ¿no? Hubiesen podido evitar la muerte de Santiago Nazar. Cuando Ángela confiesa el nombre de la persona, ¿no? Sus hermanos, ¿no? Se van y usan todos los cuchillos que ellos utilizan para matar los cerdos, ¿no? Ellos llegan a afilar los cuchillos. Faustino Santos, que era un carnicero que estaba ahí, ¿no? Piensa que está muy borracho, ¿no? Ya que ese no era el día que habitualmente ellos afilaban los cuchillos. Entonces los hermanos, ¿no? Le confiesan que iban a matar a Santiago, pero él no le tomó importancia. Entonces, después que ellos afilan los cuchillos, ¿no? Se van al puesto de Clotilde Armenta, que era el único que estaba abierto, ¿no? En ese entonces. Y ahí se sientan a beber dos botellas de aguardiente, ¿no? Y le preguntan y le dicen a Clotilde, ¿no? Que si Santiago no había abierto las puertas no había prendido los focos, ¿no? La ventana no alumbraba, ¿no? Y Clotilde, ¿no? Le cuenta a su esposo, pero le dice que están borrachos, ¿no? O sea, lo ignora. El comisario, ¿no? Lázaro, también se entera de los hechos por su esposa, ¿no? Que le cuenta. Entonces él va a la bodega de Clotilde, ¿no? Les quita los cuchillos, pero los hermanos van en busca de 2 cuchillos más, ¿no? Y pasan por la casa de Prudencia, la novia de Pablo Vicario, quienes le dan les dan periódicos para que envuelvan los 2 cuchillos, ¿no? Y no levantan sospechas. Ellos vuelven al local, ¿no? De Clotilde, pero Santiago no había prendido la luz de su habitación en ningún momento, ¿no? En la noche de bodas, Santiago y sus demás amigos se van a la casa de Viucius para cantarle unas canciones a los recién casados. Después de la boda, ¿no? Santiago llega a su casa a descansar, en donde Victoria le ofrece un taza de café, pero le rechaza, ya que quiere dormir porque tiene que, a la mañana, ¿no? Al despertarse tenía que ir a ver al obispo que iba a llegar. Una persona que también sabía, ¿no? De lo que iba a ocurrir era el padre Amador, quien quería decirle, ¿no? A Plácida lo que iba a suceder, pero por estar preocupado más por la llegada del obispo, el recibimiento que le iba a dar, se olvidó y no le dijo, ¿no? Ahí se muestran de diferentes situaciones que pudieron haber evitado la muerte, pero lamentablemente no se pudo. Ahí es donde termina el tercer capítulo. En el cuarto capítulo, ¿no? Nos narra sobre la autopsia que se le realizó a Santiago Nazar después de su muerte, ¿no? Fue autorizada por el gobernador y el gobernador autorizó, ¿no? Al coronel Lázaro a que hiciera esa autopsia, ¿no? Entonces Lázaro se encargó de realizar las investigaciones hasta que llegara un juez. Lázaro tenía la intención de tener el cuerpo refrigerado, pero no tenía el espacio suficiente, ¿no? O no contaba con ese lugar. Entonces ordenó, ¿no? Que el padre Amador, quien había realizado estudios cuando era joven, ¿no? De medicina, realizara esa autopsia, ¿no? Sin las herramientas necesarias y poco profesional, con un ayudante que era practicante en medicina, ¿no? Se determinó que Santiago Nazar había fallecido porque tenía 7 heridas mortales.
El informe decía que parecía un estigma crucificado, ¿no? El cuerpo es devuelto de manera pésima, ¿no? Por lo que tiene que ser enterrada con urgencia, rápidamente. Después del asesinato, los hermanos Vicario fueron llevados a un calabozo, donde el alcalde dejó que Pura, su madre, ¿no? los viera o se despidiera de ellos. También Pura pidió al padre, ¿no? Amador, que los confesara a sus hijos, pero estos no se arrepintieron y no quisieron. En realidad, el que terminó más dañado, ¿no? O terminó siendo la víctima real fue Bayardo San Román, quien días después de su boda, ¿no? El coronel mandó una patrulla a su casa para que lo vieran, ¿no? Y lo encontraron de una forma muy inconsciente. Su mamá llegó con sus hermanas y se lo llevaron, ¿no? Cuando el narrador va a hacer una visita a Ángela, ella le dice, ¿no? Que o el narrador le intenta sacar si fue verdaderamente con Santiago que se quitó su virginidad, ¿no? Pero ella respondió de manera dudosa que sí había sido con él. Pero también le confiesa, ¿no? Que después de que Bayardo la fue a devolver a sus padres, ¿no? Ella empezó a pensar en él desde la paliza que su madre le había dado por esa deshonradez, ¿no? Y siguió pensando durante años, pero sin ninguna esperanza. Un día ella lo vio en el hospital de Riohacha, ¿no? Pero desde ese entonces ella le envía semanalmente una carta que fue durante 17 años. Bayardo San Román recibía esas cartas, pero nunca las había respondido, ¿no? En el mes de agosto, por ahí, Bayardo San Román va a la casa de Ángela, se le aparece en la puerta y con dos maletas, ¿no? Estaba una con su ropa de ella y otra con las cartas que ella le había enviado, pero que él nunca había abierto ni las había leído. Entonces es ahí donde termina el cuarto capítulo. Este quinto capítulo nos trata sobre todos los acontecimientos, ¿no? Que sucedieron, por ejemplo, el momento de la muerte inesperada de Santiago Nazar, cómo los diferentes acontecimientos que suceden no logran impedir su muerte, las intenciones de los hermanos Vicario lo sabían casi todas las personas, pero él no. Entonces, desde ahí comienza, ¿no? Luego, después de la muerte, ¿no? El juez realiza una entrevista, da una entrevista, ¿no? Pero como toda la cantidad de gente se aglomera, ¿no? Él pide refuerzos, es ahí donde Santiago Nazar empieza a ser reconocido, ¿no? Y después de ya muchos años de su muerte, se sigue hablando de ella, ¿no? Cuando momentos antes del crimen, ¿no? Desapareció Indalecio Pardo, un hombre con el que Santiago Nazar tenía un vínculo muy bueno, ¿no? Pasa por la tienda de Clotilde Armenta, ¿no? La única tienda que estaba abierta, ¿no? Y los hermanos Vicario le dicen que estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo, pero no le toma atención. O sea, no le toma importancia, ¿no? Aunque Clotilde le dice, ¿no? Que sí es verdad. Entonces, cuando él ve a Santiago Nazar, que se iba ya de la plaza con su amigo Cristo Bedoya, no se anima a decirle nada. Cuando ya Cristo Bedoya se despide en la esquina de la plaza de Santiago Nazar, ¿no? Cristo Bedoya se encuentra con un amigo de su padre que era árabe, que se llamaba Yamil Shayun, ¿no? Un amigo de su padre de Santiago, que era árabe, y le cuenta lo que los hermanos Vicario querían hacer con él, ¿no? Entonces Cristo Bedoya corre a avisarle a su amigo, ¿no? Lo que estaba por hacerlo, pero ahí no se pasan diferentes historias, narraciones pequeñas, ¿no? Que le impiden que él vaya hasta eso. En donde él va primero a la casa de Santiago para advertirle, ¿no? Pero él no está ahí. Pero sí advierte a Victoria y a Divina Flor sobre lo sucedido, pero ellas ya saben, pero ellas no le habían advertido nada a él, ¿no? Cuando Cristo Bedoya va saliendo de la casa se encuentra con la madre, pero él no se atreve a decirle nada, entonces se retira, ¿no? En busca de eso, y buscando a los amigos. Él decide ir a la tienda de Clotilde Armenta, ¿no? Donde están los hermanos, y encuentra a los hermanos Vicarios, y esto le dicen que están esperando a Santiago Nazar, ¿no? A su amigo para matarlo. Clotilde Armenta lo anima, le dice que se lo apura para que él se vaya a avisarle y prevenga a Santiago Nazar. Entonces, mientras que él sigue buscando a Santiago Nazar, ¿no? Cristo Bedoya se encuentra con el coronel Aponte, ¿no? Quien advierte, ¿no? Él advierte que los hermanos Vicarios tenían nuevos cuchillos y seguían con el plan en mente, ¿no? Pero el coronel no le dice que se encargará de ello, pero se fue a separar una cita, una reserva en un dominó para la noche, ¿no? Entonces cuando él piensa que él está cenando con Margot, la hermana del narrador, ¿no? Se va y en camino encuentra a Próspero Arango, ¿no? Quien le dice que por favor revise a su papá, él acepta, ¿no? Y se demora unos minutos mientras que lo revisa. Y ello no le permite que llegue a tiempo y pueda salvar la vida de Santiago Nazar, ¿no? Advirtiéndole el plan de los hermanos Vicario. Por su parte, Santiago va a buscar a su novia Flora, quien la recibe muy enojada y le entrega un cofre de cartas, ¿no? Y le dice que ojalá lo mate. Su padre de Flora le explica todo sobre el plan de los hermanos Vicario, pero él se siente muy confundido y se va de la casa porque no lo entiende, ¿no? En cambio, en el pueblo ya pensaban que él sabía, ¿no? De su muerte. Y le gritaban como dándole señales a dónde debe ir y a dónde se debe ir a esconder, ¿no? Pero él seguía caminando directo para ir a su casa. En cambio, su madre ya sabía, ¿no? Y porque la que le había contado era Victoria, ¿no? Le había contado toda la verdad. Y su madre, al tratar de protegerlo, ¿no? Piensa que su hijo ya estaba dentro de su casa y cierra la puerta
principal, es ahí donde los hermanos Vicario atacan a Santiago, ¿no? Le dan puñaladas, descargan toda su energía en las puñaladas que le dan, pero él sigue de pie, ¿no? A pesar de todas las puñaladas, él logra ingresar por la puerta detrás de su casa, pero cuando llega a la cocina se derrumba y muere. Ahí es donde se es el fin, ¿no?, de la obra Crónicas de una muerte anunciada.